El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. El oído medio es una cavidad llena de aire, excavada en el hueso temporal. Está situada entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Consta de una parte central, la cavidad timpánica, que se comunica adelante con la faringe, trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Hacia atrás se comunica con las cavidades mastoidea. Contiene una cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Cavidad timpánica, caja timpánica. Pared lateral. Comprende la membrana timpánica y la parte ósea que lo rodea. Membrana timpánica. Es una membrana circular, delgada y transparente, de 1 centímetro de diámetro. Está orientada hacia abajo y lateralmente. Se inserta en el surco timpánico, en la porción timpánica del hueso temporal, al cual está unida por el rodete anular fibrocartilinoso. Hacia arriba no existe surco timpánico y el rodete se separa de la parte ósea para dirigirse hacia la apófisis lateral del martillo, aplicada contra la membrana. Se constituyen así los pliegues anterior y posterior del martillo. Por encima de estos pliegues, la membrana timpánica es menos espesa. Esta porción se llama porción flácida o membrana de Sharp. La parte medial de la membrana timpánica, algo por debajo y detrás del surco, es saliente, el ombligo de la membrana timpánica, relacionado con el extremo inferior del manubrio del martillo. En la membrana timpánica se describen 4 cuadrantes. El cuadrante postero-superior, que se puede distinguir desde el exterior de la rama larga del yunque, y algunas veces el nervio cuerda del tímpano, proveniente del nervio facial. En el cuadrante posterior-inferior, donde se efectúa la punción de la membrana timpánica. Existen algunas alteraciones de la membrana timpánica, la cual puede ser perforada por algunos objetos introducidos por el conducto auditivo externo, que puede causar grandes daños en esta delgada y fina capa. Los objetos más principales son los hisopos. Pared medial o laberíntica separa el oído medio del oído interno. Se describe el promontorio, una saliente ósea proyectada desde la porción petrosa del temporal. En su parte inferior se encuentra el pequeño orificio del conductillo del nervio timpánico o conducto de Jacobson, a partir del cual las ramas nacidas del nervio timpánico se ramifican en contacto con el promontorio. Ventana redonda o coclear es un orificio situado debajo y detrás del promontorio. Corresponde medialmente a la rama timpánica de la cóclea. Ventana oval o vestibular. Este orificio se encuentra arriba del promontorio. Por esta abertura, la cavidad timpánica se comunica con la cavidad vestibular del oído interno. Eminencia piramidal o pirámide. Es una pequeña saliente ósea ubicada detrás de los elementos precedentes y algo lateral a ellos. Su vértice, con extremidad libre, está perforado, el orificio de un conducto donde se encuentra el músculo del estribo, cuyo tendón emerge por el orificio de la pirámide. Apófisis cocleartiforme o pico de cuchara. Esta saliente se halla arriba y adelante del promontorio. Constituye la prolongación de una saliente donde se aloja el músculo tensor del tímpano, cuyo tendón pasa por el orificio de la apófisis cocleartiforme. Parte posterior y superior. Arriba de la ventana oval se ve la saliente de la parte anteroposterior del conducto facial y por arriba de esta
el relieve del conducto semicircular lateral. Pared superior o tegmentaria está constituida por una delgada lámina ósea convexa hacia arriba. El techo del tímpano o tegmen tímpani, que separa la cavidad timpánica del piso de la fosa media de la cavidad craneal. Pared inferior o yugular. Es el piso de la cavidad, irregular, con pequeñas celdillas cóncavas hacia arriba. Se encuentra en relación con el bulbo superior de la vena yugular interna. Pared posterior o mastoidea. La pared mastoidea está constituida por la entrada al antro mastoideo, que comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo. Debajo y medial a este orificio, una superficie cóncava lisa de apoyo a la rama corta del yunque. Por debajo de esta superficie se encuentra el pequeño orificio de entrada al nervio cuerda del tímpano. Pared anterior o carotidia está marcada por el orificio timpánico de la porción ósea de la trompa auditiva. Por encima y adelante de este se abre el orificio del músculo tensor del tímpano. Más lateral se ve el orificio anterior de la cuerda del tímpano. Esquema de la caja timpánica. Se observa la inserción del nervio cuerda del tímpano en el extremo superior del manubrio del martillo. Músculo estapedio, insertado en el cuello del estribo. Comunicación con la nasofaringe a través de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Músculo tensor del tímpano. Nervio facial, inervado al músculo estapedio. Pared posterior y entrada al antro mastoideo. Huesecillos del oído, de lateral a medial, constituyen una cadena articulada. Desde la membrana timpánica hasta la ventana oval se encuentran martillo, yunque, estribo. Martillo es el huesecillo más voluminoso, alargado de arriba hacia abajo. En él se describe una cabeza situada hacia arriba y alojada en el receso epitimpánico y articulada con el yunque. Un cuello corto y aplastado que sostiene a la cabeza. Un manubrio orientado hacia abajo y atrás, que termina a nivel del ombligo de la membrana timpánica. Además, presenta dos apófisis, una lateral que es corta y gruesa, situada en la unión del cuello y del manubrio. Está orientado lateralmente para llegar a la membrana timpánica. Y una apófisis anterior, larga, que se desprende de la parte anterior e inferior del cuello. Se dirige hacia adelante y termina en la parte inferior de la cavidad timpánica, a nivel de la fisura petrotimpánica. Yunque. Este huesecillo está ubicado medial y detrás del martillo. En él se describen un cuerpo situado en el receso epitimpánico. Presenta dos ramas, una rama corta, superior, horizontal, dirigida hacia atrás, hacia la pared posterior de la cavidad timpánica, y una rama larga, vertical, dirigida hacia abajo, y termina en la apófisis lenticular. Estribo. Es el más pequeño y el más medial de los huesecillos. En él se describen una cabeza, que es la parte lateral del hueso,
aplazadas de arriba hacia abajo, que presenta en su cara lateral una pequeña superficie que se articula con la apófisis lenticular del yunque. Su cara medial da origen a los siguientes elementos: dos ramas, una anterior y otra posterior, que se separan de la cabeza del estribo y se dirigen medialmente, delimitando un espacio cerrado por abajo, por la base del estribo. Articulaciones de los huesecillos. Los huesecillos están unidos entre sí por medio de articulaciones intrínsecas y a las paredes laterales de la cavidad timpánica por articulaciones extrínsecas. En las articulaciones intrínsecas observamos dos. La primera, la articulación incudo-malleolar, constituido por el martillo y el yunque. Esta es una articulación de tipo celar, unidas por ligamento capsular con un pequeño menisco intraarticular. La segunda corresponde a la articulación incudo-estapedial, correspondido por el yunque y el estribo. Esta corresponde a la articulación esferoidea. Articulaciones extrínsecas. El martillo está amarrado por un ligamento superior, por un ligamento lateral y uno anterior. Esta última, originado en la espina del esfenoides, que penetra en la cavidad por la fisura petrotimpánica y se fija en el cuello y en la apófisis anterior del martillo, y por un ligamento posterior que prolonga al ligamento anterior. El yunque está fijado por un ligamento superior que desciende desde el techo de la cavidad hasta el cuerpo del hueso, y por un ligamento posterior que une el vértice de la rama corta del yunque al contorno de la fosa donde se ubica. El estribo está unido al contorno de la ventana oval por el ligamento anular del estribo. Músculos. La cadena de los huesecillos está sometida a la acción de dos músculos, uno insertado en el martillo, que corresponde al músculo tensor del tímpano. Es alargado, se inserta adelante sobre la porción cartilaginosa de la trompa auditiva y en un punto de unión de la escama y de la porción petrosa del hueso temporal. Situado en un conducto óseo propio, termina en un tendón que fija en el extremo superior del manubrio del martillo, situado medial y algo por debajo de su apófisis anterior, después de haberse acodado lateralmente, y se encuentra inervado por una rama que viene de la porción medial del nervio mandibular. Músculo estapedio o del estribo. Es el más pequeño. Está alojado en una cavidad que existe en la eminencia piramidal. Se sitúa en el fondo de este conducto y se dirige hacia arriba y adelante. Emerge de la eminencia piramidal en forma de tendón que termina en la parte posterior del cuello del estribo. Está inervado por el nervio facial. Tendón del músculo tensor del tímpano. Se fija en el extremo superior del manubrio del martillo. Tendón del músculo estapedio, que termina en la parte posterior del cuello del estribo. Vascularización. Son numerosas y provienen de las arterias: carótida interna, meningea media y timpánica. La entrada al antro mastoideo o adictus ad antrum comunica adelante con la cavidad timpánica y atrás con el antro mastoideo. Es un conducto prismático triangular dirigido hacia atrás y algo lateralmente.
su foramen anterior se abre la pared posterior de la cavidad timpánica. En su parte superior, medialmente a la rama corta del yunque, por encima de la eminencia piramidal. La pared superior está conformada por la prolongación posterior del techo del tímpano. Una laminilla ósea delgada separa la entrada al antro mastoideo de la fosa media de la cavidad craneal. La pared inferomedial está elevada por el relieve del conducto semicircular lateral. La pared inferolateral es espesa y constituye una prolongación posterior del muro del alveolo. En la unión de las dos paredes inferiores, la entrada al antro mastoideo está situada sobre el codo y el origen de la tercera porción del conducto facial. El nervio facial lo recorre pasando medialmente y debajo de la entrada al antro mastoideo, que corresponde a un peligro quirúrgico. Antro mastoideo es una cavidad de dimensiones y forma variable, excavada en la apófisis mastoide, hacia arriba, atrás y abajo, delimitada por tejido óseo. Adelante, comunica con la cavidad timpánica por la entrada al antro mastoideo. Medialmente y atrás, con el surco del seno sigmoideo, la dura madre y más allá con la fosa cerebelosa. Lateralmente, el antro se proyecta a la cara lateral y la porción anterosuperior de la mastoide. Es allí donde debe ubicarse la trepanación para drenar el antro mastoideo infectado. Celdillas mastoideas son cavidades de número y dimensiones variables. Pueden aislarse por completo o comunicarse con el antro mastoideo. Trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Es un largo conducto que se extiende desde la parte anterior de la cavidad timpánica hasta la nasofaringe. La trompa o tuba auditiva se compone de dos porciones. Una porción posterolateral ósea, excavada en la parte inferior del hueso temporal, y una porción inferomedial fibrocartilaginosa. Relaciones. Se describen dos caras. La cara anterolateral, orientada hacia arriba, separada de la fosa mandibular del temporal y de la fisura petrotimpánica por la fisura tubaria del techo del tímpano. Luego se relaciona con el músculo tensor del velo del paladar y la lámina medial de la apófisis pterigoide. Cara posteromedial. Se relaciona de atrás hacia adelante con el conducto carotídeo y con el músculo elevador del velo del paladar. Relaciones. Se describen dos bordes. Borde inferior. Ocupa el intervalo comprendido entre los músculos elevador y tensor del velo del paladar. Reposa luego sobre el gancho de la apófisis pterigoides de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Relaciones. Se describen dos orificios. Orificio timpánico. Ovalado. Se abre a la parte anterior y superior de la cavidad timpánica. Orificio faríngeo. Constituye el pabellón de la trompa. Es cuadrilátero. Está situado en la parte superior de la pared lateral de la nasofaringe. La trompa auditiva tiene direcciones diferentes tanto en el niño como en el adulto. En el niño presenta una dirección horizontal hacia la nasofaringe. En el adulto presenta una dirección vertical hacia la nasofaringe. El oído medio puede resultar dañado por un gran número de patologías. Otitis, inflamación o infección del oído medio. Se presenta detrás del tímpano y se denomina otitis media o inflamación del oído. Se puede presentar de forma aguda, crónica o con derrame, y puede dar lugar a una mastoiditis, infección de la apófisis mastoides o hueso mastoideo del cráneo, causada por una infección en el oído medio. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo.
Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición.